Retomamos entonces, hermanos, nuestras lecciones que hemos venido teniendo acerca de la naturaleza y la obra del Espíritu Santo. Como ustedes ya me han escuchado en otras ocasiones decirlo, de los temas bíblicos que más me llaman a mí la atención, el tema del Espíritu Santo. Quiero compartirles lo que es el producto de mi estudio de muchos años y de una u otra forma buscando que mi presentación sea lo más sencilla y clara posible para el entendimiento de cada uno de ustedes. Hoy el tema tiene que ver acerca de los dones espirituales. ¿Qué es lo que enseña la Escritura con respecto a este aspecto de la obra de la naturaleza del Espíritu Santo? Algo que nosotros hemos venido estudiando en lecciones previas es que el Espíritu Santo ejerció una influencia en la iglesia del primer siglo, en la iglesia primitiva, que no ejerce hoy día. En el mundo religioso, en el mundo pentecostal, avivado, carismático, son los que más abogan por esta influencia del primer siglo en el siglo XXI. Y es algo que ya no aplica, es algo que tuvo un propósito dentro del plan de Dios y habiéndolo cumplido, culminó dentro del plan de Dios. Cuando hablamos de esto, hay algo interesante y es que con relación a la iglesia hay tres dones distintivos del Espíritu. Es lo que vamos a estar observando en la lección de hoy. Pero antes de ver ese aspecto de la relación con la iglesia en estos tres dones distintivos, quiero que empecemos considerando el primero de ellos, y es cuando leemos nosotros en Juan capítulo 3, en donde dice que Dios no da el Espíritu por medida. El texto dice de esta manera, Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. La parte final del verso es clara en decir, Dios no da el Espíritu por medida. Ignorando el contexto, muchos han aplicado este versículo para este tiempo moderno en donde dicen que hoy nosotros recibimos el Espíritu Santo sin medida. Pero una pregunta, ¿a quién es que Dios no da el Espíritu por medida? Me voy a permitir en este momento que leamos este mismo versículo 34 en tres versiones diferentes. Y leyendo esas tres versiones, vamos a percatarnos de a quién es que Dios no da el Espíritu por medida. Dice en la versión moderna, pues aquel que Dios ha enviado, habla las palabras de Dios, porque no le da Dios el Espíritu con medida. Cuando uno lee el contexto de Juan capítulo 3, de quien se está hablando aquí es de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que Dios ha enviado, porque el que Dios envió lo dice la Reina Valera, pero la versión moderna dice, pues aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque no le da Dios el Espíritu con medida. Es a Jesús. No es al hombre común y corriente, no está hablando de los apóstoles, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia latinoamericana vierte este pasaje en esta forma. Aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios y Dios le da el Espíritu sin medida. Y la última versión,
La palabra de Dios para todos traduce el verso en esta forma. Dios envió a Jesús, quien dice lo mismo que dice Dios, porque Dios le da todo el poder de su espíritu. De lo que está hablando entonces aquí es de que el protagonista de recibir el espíritu sin medida es nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo en el pasado cuando estudiaba con algunas personas de otra afiliación religiosa, sobre todo carismática, citaban este verso y lo aplicaban para ellos mismos. Cuando el contexto está hablando es de nuestro Señor Jesucristo, no está hablando de la humanidad en general, no está hablando de las personas que viven en el siglo XXI, está hablando de algo que Dios hizo con nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino por vez primera. El hecho de que Cristo recibió el Espíritu sin medida, ciertamente indica que debe haber medidas del Espíritu. Él lo recibió sin medida. Otros recibieron también al Espíritu Santo. Pero a diferencia de nuestro Señor Jesucristo, esos otros que lo recibieron con medida. Vamos a hablar un momento de el Señor Jesús y el Espíritu Santo. Mateo capítulo 3 habla de cuando el Señor Jesús se encuentra con Juan el Bautista, su primo. Y ocurre lo siguiente. Dice el texto empezando en el verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El texto que estábamos leyendo en Juan capítulo 3 habla de que el Señor Jesús recibió el Espíritu sin medida. Aquí, en estos dos versos, se nos dice algo que está en conexión total con lo que acabamos de leer en Juan capítulo 3. ¿Quién es, en el contexto, en la lectura de Mateo capítulo 3, quién es el recipiente, quién es el recibidor del Espíritu Santo? Bueno, el texto 16, el versículo 16 lo empieza diciendo. Dice que el receptor del Espíritu Santo es Jesús. Lo segundo es que nos habla del tiempo en que Jesús recibió al Espíritu Santo. ¿Cuándo fue eso? Dice ahí, después que fue bautizado. Jesús es el recipiente del Espíritu Santo. ¿Y cuándo lo recibe? Cuando fue bautizado, después que fue bautizado por Juan. ¿Qué fue lo que recibió? El verso 16 lo dice. Dice, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El recipiente, el Señor Jesús. El tiempo, después que fue bautizado. ¿Qué recibió? Al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Vino sobre él. El Espíritu fue recibido por Cristo sin medida. Juan 3:34 dice, aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios y Dios le da el Espíritu sin medida. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios le dio a Jesús, después que fue bautizado por Juan, el Espíritu sin medida? La respuesta la encontramos nosotros ahí en Juan capítulo 1, dice en el verso 31 en adelante. Dice Juan el Bautista, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua.
También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. En una de las lecciones anteriores que tuvimos en esta serie que estamos presentando sobre la naturaleza y la obra del Espíritu Santo, habíamos estudiado acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y aquí nos está mostrando Juan que el instrumento, el que iba a bautizar con el Espíritu Santo, era nuestro Señor Jesucristo. Propósito por el cual recibió el Espíritu sin medida. Aquí dice que Juan declara: aquel me dijo, hablando de Dios el Padre, el que me envió a bautizar con agua, que fue Dios el Padre, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Y eso fue lo que ocurrió cuando él lo bautizó en el río Jordán. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Quién iba a bautizar con el Espíritu Santo? El Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Nadie hoy puede bautizar con el Espíritu Santo. Los apóstoles no bautizaron con el Espíritu Santo. Ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y quién los bautizó a ellos con el Espíritu Santo? El Hijo de Dios. Cornelio. Cornelio fue bautizado con el Espíritu Santo. ¿Y quién lo bautizó? El Hijo de Dios. Propósito número 1, por el cual Dios le dio a su Hijo el Espíritu sin medida para bautizar con el Espíritu Santo. Propósito número 2, le dio el Espíritu sin medida para que pudiera obrar milagros y para que la gente creyera que Él era el Hijo de Dios. Juan 20 dice, empezando en el verso 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Cuando dice aquí, empezando el verso 31, pero estas se han escrito, ¿a qué está haciendo referencia Juan? Bueno, devolvámonos al verso 30. Hizo además Jesús muchas otras señales, milagros, prodigios en presencia de sus discípulos. No todas fueron escritas, pero dice que de esas señales que él hizo y que se escribieron, fueron escritas con el propósito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál fue el propósito por el cual Jesús recibió el Espíritu Santo? Y sin medida, para que bautizara con el Espíritu Santo y para que creyeran que Él era el Hijo de Dios. Como decía hace un momento en el inicio de la lección, con relación a la iglesia, hay 3 dones distintivos del Espíritu. 1, Jesús recibió el Espíritu sin medida. 2, tengamos bien presente, hermanos, que hay medidas del Espíritu enseñados en el Nuevo Testamento. Aquellos, a diferencia de nuestro Señor Jesucristo, recibieron el Espíritu con medida, con limitantes. Jesús no. Por ejemplo,
La morada del Espíritu Santo. La morada del Espíritu es dada a todos los que son bautizados para el perdón de los pecados. Esa morada no es milagrosa, nunca fue milagrosa. Cuando en el día de Pentecostés, Pedro en compañía de los otros apóstoles son bautizados con el Espíritu Santo y Pedro predica el primer sermón del Evangelio. Los que creyeron y se compungieron y le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles qué tenía que hacer, Pedro les dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay una lección que vamos a ver más adelante en esta serie, en donde vamos a estar estudiando específicamente el don del Espíritu Santo, que lo reciben aquellos que son bautizados para el perdón de los pecados. Hechos 2:38. La morada del Espíritu, nunca milagrosa, pero que la reciben todos los que son bautizados para el perdón de los pecados. Vuelve y lo dice en Hechos capítulo 5, dice en el verso 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Cuando usted se bautizó en agua para el perdón de los pecados, usted recibió el don del Espíritu Santo. Cuando usted se convirtió en hijo de Dios, cuando usted fue bautizado, Dios le dio a usted, por haberle obedecido, el Espíritu Santo. Otra medida del Espíritu enseñada en el Nuevo Testamento es la medida bautismal, que es supremamente milagrosa. Esa medida bautismal la recibieron los apóstoles en el día de Pentecostés y Cornelio y su casa en Hechos capítulo 10. Y la otra medida del Espíritu que enseña está enseñada en el Nuevo Testamento son los dones espirituales transmitidos por la imposición de las manos de un apóstol. De esto estudiamos nosotros algo en nuestras lecciones anteriores. Pero vamos a dedicar esta lección y la próxima a este aspecto en particular, a los dones espirituales transmitidos por la imposición de las manos de un apóstol. Los únicos que podían transmitir los dones espirituales eran los apóstoles. Solamente ellos, nadie más, y a través de la imposición de sus manos. Más adelante en la lección vamos a hablar un poquito acerca de esto. Primera de Corintios 12 hasta el capítulo 14 nos habla de los dones del Espíritu, de los 9 dones del Espíritu Santo. No vamos a entrar mucho en detalle en esta lección de todo lo que se expone en estos 3 capítulos de Primera de Corintios. Pero sí quiero que observemos esos dones que eran distribuidos en el primer siglo por el Espíritu Santo. Recuerden, eran distribuidos por el Espíritu a través de sus apóstoles cuando ellos imponían las manos. Primera de Corintios 12 en el verso 4 nos empieza diciendo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Cuando habla del Espíritu se está refiriendo al Espíritu Santo. Pero en la primera parte dice, hay diversidad de dones. Los dones son 9 y vamos a verlos a continuación en el resto de la lección. 9 son los dones del Espíritu Santo. La palabra don viene de este término griego, charisma. Por eso nosotros escuchamos hablar de las iglesias carismáticas.
Hoy en día el carismaticismo es algo que ha inundado a muchos grupos religiosos, muchos grupos evangélicos. El léxico griego de R. E. Gingrich nos dicen con respecto a este término, un don, dado libre o benignamente, un favor conferido. Es usado de las bendiciones materiales y espirituales y de los dones espirituales en un sentido especial. Y el señor Barclay, en su libro Palabras griegas del Nuevo Testamento, dice con respecto al término dones, carisma, se utiliza especialmente respecto de los dones especiales que pueden ser aplicados al servicio de la iglesia. Hay dos grandes listas de dones. Romanos 12. La lista de Primera de Corintios 12 es más larga. Primera de Corintios 12, del versículo 28 al 30, indica cuán diferentes carismata se dan a las diversas personas o cuán diferentes dones se dan a las diversas personas. Habiendo llegado entonces hasta aquí, hermanos, vamos a considerar los 9 dones del Espíritu Santo. Diversidad de dones, pero diferentes administraciones y operaciones. Cuando uno lee el Nuevo Testamento y particularmente capítulo 12 de Primera de Corintios, aprendemos que hay 9 dones del Espíritu Santo que se conferían en el primer siglo. Versículo 8 dice que uno de los dones era el de palabra de sabiduría, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Qué se quiere decir con ese don? De palabra de sabiduría. La expresión palabra de sabiduría viene de este término griego, logos sofía. Y el léxico griego de R. E. Gingrich nos dice conocimiento del plan divino, previamente escondido, de la provisión de la salvación para los hombres por la muerte expiatoria de Cristo, la capacidad para disertar elocuentemente de esta sabiduría. A eso se refiere cuando dice aquí el apóstol Pablo que uno de los dones que otorgaba el Espíritu Santo era el de palabra de sabiduría, el conocimiento del plan divino que había estado oculto desde tiempos antiguos, que era el poder dar a conocer la redención del hombre por la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. El otro don que menciona aquí este versículo 8 de Primera de Corintios 12, aparte del de palabra de sabiduría, dice que es el de palabra de ciencia. Un don es el palabra de sabiduría, ya vimos en qué consiste, y ahorita dice palabra de ciencia. ¿En qué consiste este don de palabra de ciencia? Bueno, el término griego es logos gnosis. Y el diccionario, el léxico griego del señor R. E. Gingrich nos dice un conocimiento más perfecto y ampliado de esta sabiduría, tal como perteneciendo al más avanzado. La diferencia entre sabiduría y conocimiento, sabiduría y ciencia. Un don es palabra de sabiduría, devolvámonos, conocimiento del plan divino, previamente escondido. Palabra de ciencia, un conocimiento más perfecto y ampliado de esta sabiduría. Continuando, en el versículo 9 se nos menciona a nosotros otro don del Espíritu Santo, el de fe. A otro, fe por el mismo Espíritu. Cuando habla aquí
de fe, que es un don, no lo confundamos con la fe que viene por oír la palabra de Dios. La Escritura dice en Romanos 10:17 que la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Esa fe que viene por el oír no es el don de fe que otorga el Espíritu Santo. Este don que menciona aquí de fe es una fe milagrosa. Recuerden que el Señor Jesús en una ocasión le dijo a los apóstoles, si tuviereis fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y el monte se pasará. Pero no se estaba refiriendo a la fe que viene por oír la palabra de Dios. Se estaba refiriendo al don de fe que otorgaba el Espíritu Santo y que iba a permitir que ellos hicieran obras milagrosas. A veces nosotros usamos la expresión, es que si tenemos fe como un grano de mostaza, le vamos a decir a este monte, pásese. No se va a pasar, hermanos. Yo no sé cuánta fe tiene usted, yo sé cuánta fe tengo. A veces he querido mover un lápiz de un lugar a otro que no pesa tanto como una montaña y no he logrado hacer que pase de un lado para otro. Porque para eso se requiere de este don de fe que otorgaba el Espíritu Santo. Yo le invito para que lea usted el capítulo 13 de Corintios y ahí habla de ese don de fe milagrosa que se le diría a un monte, pásase de un lado para otro y se pasaría. No confundamos entonces la fe como don que otorgaba el Espíritu Santo en el primer siglo con la fe que viene por oír la palabra de Dios. Son dos clases de fe completamente diferentes. La fe que usted tiene hoy, la fe que yo tengo hoy, la he adquirido oyendo la palabra de Dios. No la he adquirido como un don conferido por el Espíritu Santo. Otro de los dones mencionados aquí en este versículo 9 es el don de sanidades. Hay varias cosas para mencionar nosotros con respecto a este don de las sanidades. Obviamente, se entiende que cuando dice sanidades, está hablando de sanar a personas con dolencias, con enfermedades. Pero sabemos muy bien que estos dones fueron conferidos con el propósito de que cuando los siervos de Dios estuvieran predicando la palabra en distintos lugares, pudieran ellos obrar alguna señal, alguna sanidad y que las personas creyeran que ese mensaje que ellos estaban anunciando era un mensaje auténtico, era un mensaje de parte de Dios. El quinto don del cual nos habla Primera de Corintios 12, en el verso 10, es el de hacer milagros. El don de hacer milagros. Recuerden que este don de sanidad es el anterior y el don de hacer milagros tenían un propósito claro y específico y era el de confirmar el mensaje predicado por los siervos de Dios en el primer siglo. Demostrar que lo que ellos estaban anunciando era palabra de Dios y de que ellos habían sido enviados por Dios. Recuerden que una de las cosas que Nicodemo le dijo a nuestro Señor Jesucristo cuando se entrevistó con él en la noche, y es que le dijo que nadie podía hacer las señales que él hacía si no era enviado de Dios. Entonces, estas sanidades, este hacer milagros, el propósito básico era que creyeran que eran enviados de Dios y que su mensaje era un mensaje que provenía de Dios, que no era un mensaje de hombres, que realmente era palabra de Dios. El sexto don, la profecía. Hoy encontramos nosotros en el mundo religioso muchos que se declaran profetas de Dios. Hablan del profeta tal, del profeta X, del profeta Y, o que tienen palabra de profecía de parte de Dios.
Aquí nos dice la Escritura que uno de esos dones que confería el Espíritu Santo era la profecía. La palabra profecía viene de este término griego. Y el diccionario del señor Vine nos lo explica y dice que quiere decir o que significa la proclamación de la mente y del consejo de Dios. Profecía, proclamación de la mente y consejo de Dios. Pero algo más interesante en su diccionario, hablando de la profecía, es que explica que era algo que no simplemente tenía que ver con la revelación de eventos futuros, porque muchos a veces tienden a pensar que la profecía es anunciar de cosas que van a ocurrir más adelante, y eso no es así. Séptimo don, discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. Y cuando habla aquí de este don, está hablando de la habilidad para separar y discriminar los espíritus a fin de determinar cuáles son verdaderos y cuáles falsos. También, hablando de esto de discernimiento de espíritus, la iglesia del primer siglo no pudo probar los espíritus por medio del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento aún no se había escrito. Recuerden que al principio la revelación de Dios fue oral. Fue años después que se empezó a poner por escrito esa revelación de la palabra del Nuevo Testamento. Por eso, la iglesia primitiva nunca pudo probar los espíritus por medio del Nuevo Testamento. Es lo que nosotros podemos hacer ahora. Nosotros hoy podemos probar los espíritus por medio de la palabra de Dios. Era necesario en ese entonces que se tuviese ese don para poder separar y discriminar los espíritus a fin de determinar cuáles eran verdaderos y cuáles falsos. Y fue necesario que alguien tuviera el poder de discernir si un hombre estaba hablando por el Espíritu de Dios o era un impostor. Ustedes podrán recordar el evento de Ananías y Zafira en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Que ellos habían hecho una promesa a Dios de traer, que iban a vender una heredad y que el precio de esa heredad se lo iban a dar a Dios. Pero vemos cómo el apóstol Pedro pudo discernir la falsedad de ellos, el engaño, la mentira. Nosotros hoy en día no tenemos ese don. La única forma para poder discernir los espíritus si son de Dios o no es utilizando la palabra de Dios. Octavo don. Diversos géneros de lenguas. Diversos géneros de lenguas. Y cuando está hablando aquí de lenguas, se está refiriendo a idiomas y no a pronunciaciones ininteligibles. Las lenguas de las cuales habla aquí el texto inspirado es idiomas, es hablar inglés, francés, japonés, árabe, portugués, etc. No las jerigonzas que uno escucha a estas personas que declaran tener el don de las lenguas, de hablar en lenguas. Cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, dice que la audiencia que estuvo presente les sorprendió tremendamente escuchar a los apóstoles. Dice el verso 4 de Hechos 2, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Recuerden, ya estudiamos que cuando dice fueron todos llenos, se estaba refiriendo a los apóstoles, solamente a los apóstoles. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, ¿qué eran esas otras lenguas? No enredar la lengua, no pronunciar expresiones ininteligibles, sonidos ininteligibles o jerigonzas. Dice el verso 6, y hecho este estruendo,
Se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Recuerden que en el día de Pentecostés habían aproximadamente 15 naciones diferentes representadas en esa ocasión. 15 países diferentes, cada uno con un idioma particular, con una lengua particular. ¿Y qué ocurrió? Cada uno oía a los apóstoles hablar en su propia lengua. Verso 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? La lengua en la cual este servidor nació es el castellano, el español. Otros han nacido en el francés. Otra lengua en que han nacido distintas personas es el chino o el japonés o el ruso o el alemán o el inglés o el portugués, etc. Lenguas, diversos géneros de lenguas, idiomas, no sonidos ininteligibles, no jerigonzas, que es lo que muchos creen hoy en día, que es hablar en lenguas. Y el último don conferido por el Espíritu Santo a la iglesia primitiva fue el don de la interpretación de lenguas. Poder hablar a otros o interpretar lo que una persona estaba hablando en un idioma que los demás no entendían. Este don permitía a una persona traducir de un idioma a otro. Estos son los 9 dones de los cuales nosotros leemos en el Nuevo Testamento. ¿Quién los confería? El Espíritu Santo. ¿Por medio de quiénes? Es lo que vamos a ver en este momento. ¿Cómo fueron dados los dones espirituales en el primer siglo? La Biblia es clara. Hechos capítulo 8 dice en el verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a 2 de los apóstoles, a Pedro y a Juan. Ahora, ¿quién estaba predicando en Samaria? Felipe, el evangelista, no el apóstol, Felipe el evangelista. Pero cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de lo que había ocurrido en Samaria, de que allá habían creído a la predicación de Felipe, que se habían bautizado, enviaron a Pedro y a Juan. Verso 17. ¿Qué hicieron Pedro y Juan con los que se bautizaron? Dice, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Cómo fueron dados los dones del Espíritu Santo en el primer siglo? Lo dice el verso 17. Pedro y Juan, 2 apóstoles, impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Es más, el verso 18 es mucho más claro. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Qué fue lo que vio Simón? Que el Espíritu Santo era otorgado por medio de la imposición de las manos de los apóstoles. Felipe, que fue el primero en ir a Samaria y predicar el evangelio, no era el apóstol. Pero Felipe podía hacer milagros, porque él había recibido previamente la imposición de las manos de los apóstoles y recibió el Espíritu Santo, pero él no tenía el poder de imponer las manos. Eso solamente lo tenían los apóstoles, porque ellos eran los que habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Esta es, hermanos, la primera lección acerca de los dones espirituales. En la próxima lección vamos a estudiar nosotros acerca de la duración de los dones espirituales.
Hoy en día nosotros sabemos, hay muchas personas que creen que aún están en vigencia estos dones espirituales. Pero bueno, es hacerse la pregunta antes de terminar la lección por el día de hoy. Si los únicos que podían impartir el Espíritu Santo en el primer siglo eran los apóstoles cuando imponían las manos, ¿qué pasó cuando murió el último apóstol? Pues murió el último que tenía la facultad de imponer las manos. Nadie hoy tiene esa facultad, que imponiendo las manos alguien reciba el Espíritu Santo. Los dones tuvieron un propósito para un tiempo particular, para una época en particular y para un propósito en particular. Recuerden que estas lecciones usted las puede encontrar en mi canal en YouTube, visitando también la página web del Ancla del Evangelio. Todas estas lecciones están ahí colocándose a medida que se van editando para que queden a disposición de todos aquellos que quieran volver a repasar este material y aprender un poco más.